Podcast Arcadia, episodio número 7. Técnicas y herramientas del diseño 3D. Invitado especial, José Carlos Sánchez. Muy buenas a todos, sean bienvenidos al podcast de Técnicas y herramientas del diseño 3D. Estamos aquí con nuestro invitado especial, José Carlos Sánchez. Es un gusto tenerlo aquí. Hola, buenas noches. Pues para comenzar quería saber sobre cómo es que usted se inclinó hacia esta rama o el por qué o qué fue lo que le llamó la atención. Ok, gracias por la invitación. Bueno, yo inicié, creo que a través de ver películas, ver caricaturas, y entonces me entró la curiosidad de cómo lo hacían. Sí, al ver Toy Story 1, por ejemplo, que a este tiempo ya se ve como súper feo y súper básico, pero ahí yo decía, ¿cómo lograron eso si no es plano como las caricaturas? ¿Cómo lograron eso? Y todavía, digamos, con Pixar aún cortos mucho más antiguos, como por ejemplo el de la famosa lamparita de introducción de Pixar. Entonces yo quería saber cómo lo hacían. Y bueno, en esa época cuando yo empecé no era tan fácil como conseguir información en YouTube o en internet. Entonces yo compraba una revista en un supermercado que se llamaba Total 3D. Entonces ahí empecé a averiguar de qué se trataba todo este rollo. Ok, entonces más que todo fue como que la inspiración, sí, el mundo del arte de las películas. Sí, me llamaba la atención, entonces tenía que saber qué era. Sí, sí. Sí, yo creo que la gran mayoría de personas también se encuentran la inspiración en las películas de sus inicios del 3D. Y con eso de que, digamos, cuando alguien volaba, una explosión, algún efecto raro que uno decía, ¿y esto cómo lo hacen? Entonces ya ahí es donde hay que empezar a indagar. Uh-huh. Sí, y con acá de la pantalla verde, que cuando uno mira que es pantalla verde y ni siquiera están en un escenario, Dios, uno, pues, qué chilero lograr eso. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero supongamos ya cuando empezó, ¿cuáles programas fue con los que se inició? Yo empecé con 3D Max, que era un programa súper raro. Cuando yo empecé, digamos, todavía no era tan tirado para artistas, sino más para programadores. Entonces todavía era una cosa muy técnica. Entonces, y 3D Max es todavía más técnico. Y lo hacen, digamos, ahora más para arquitectos y cosas así. Pero bueno, ahí yo empecé, digamos, era el curso que yo inicié, entonces era en 3D Max. Era súper raro el programa, pero me gustó un montón. Me gustó los efectos que tenía, los resultados que lograba. Y bueno, dije, ahí avancé. Luego cambié a Maya, que digamos es más para artistas. Y bueno, y ahí me quedé. Hay un montón de programas más. Y que cada uno puede elegir, digamos, ahora ya hay cantidad de programas para que cada quien elija. Hay unos tirados más para caricaturas, hay otros tirados más para películas, otros para arquitectura, y entonces ya cada quien elige la rama que le guste. Sí, sí, por eso. Sí, pues. Y así suponiendo, ¿cómo fue que logró aprender más? Porque, o sea, como que uno se queda con lo de la clase, pero también como que encuentra otras vías para seguir aprendiendo más, o otros, supongamos, programas o especialidades que tienen el mismo programa para hacer otras cosas que tal vez en una clase no se enseñan, dijera, o otras. ¿Cómo fue que aprendió más, dijera? Yo creo que siempre, al igual que el inicio, digamos, del saber cómo se lograba, entonces tuve esa como curiosidad de seguir. Entonces yo decía, si este programa lo logra hacer, ya dicen que aquí se hace, entonces ¿cómo se hace? ¿Qué se necesita, digamos, qué requerimientos necesita para poderlo lograr? Entonces, nada más de seguir como indagando, buscando. Ya hay cosas, digamos, bastante técnicas o profesionales que ya no cualquiera explica en YouTube así de forma libre. Entonces ya es de animarse a, digamos, a preguntarle a algún profesional. Si a uno no le responden, pues de plano
profesionales hay un montón, entonces va a haber siempre alguien que lo ayude a uno. Y ahora con el internet, que hay foros, que hay preguntas, que hay de todo para poder averiguar, entonces siempre va a haber alguien que le va a resolver la duda a uno y que lo va a apoyar. Y hay unos que van a hacer una ayuda bastante superficial, pero hay gente que sí de verdad le echa la mano a uno para avanzar. Y entonces, así como lo ayudan a uno, pues uno tiene que ir ayudando cada vez a la gente que esté interesada. Y entonces yo creo que así fue como seguí evolucionando en esto del 3D. No, y es que lo que usted dice de eso de ir como que explorando el campo de una u otra forma es algo complicado ya a partir de desde un punto de vista que no sabe a dónde abocarse. Entonces sí me gustaría que nos comentara como que en qué lugares o qué programas usted recomienda como para iniciarse a uno en el campo. A ver, de softwares hay un montón ahora, pero mucha gente dice que, por ejemplo, Trimax, como les decía, es para arquitectura, Cinema o Maya para películas, Cinema 4D para motion graphics, Blender igual para la creación ya general, porque ya tiene hasta edición de video, entonces digamos es bastante general y aparte es gratuito. Entonces, ¿en qué programa? Todos los programas terminan haciendo lo mismo. Entonces es donde uno se sienta pues mucho más cómodo. Yo puedo venir y decirles aprendan Maya porque Maya es el que utiliza hoy en día Disney o Pixar. Pero si ustedes no se sienten cómodos en ese programa, no se sienten como sienten que le pueden sacar más jugo a otro porque su compu se adapta incluso mejor a ese programa, entonces utilicen el otro. Al final van a poder tener el mismo resultado que con cualquier programa. Entonces las herramientas están, ya depende de cada quien en donde quiera como avanzar. Sí, eso es verdad. Y entre los muchos trabajos en su carrera, para usted, ¿cuál sería el más complicado y el que más le ha gustado? Tenemos una anécdota ahí con personas que ustedes conocen, con Stephanie y Edgar. Creo que ha sido el trabajo más complejo porque fue un reto total. O sea, no solo era 3D, sino había poco tiempo de entrega y ese día, digamos, si nos pasábamos ese día, o sea, ya no servía para nada, digamos. Entonces fue un proyecto bastante grande en la capital, pero no solo era 3D, sino era un paseo en realidad virtual. Tenían que utilizar lentes, la gente se los tenía que poner, tenían que ir cambiando, digamos, era para pisos y azulejos y todo eso, entonces era la decoración total de una casa, pero teníamos que mostrar diferentes pisos. O sea, en lo que iba la gente caminando por la casa, iban a cambiar los pisos, iban a cambiar los azulejos, iban a cambiar los baños, iba a cambiar el cuarto, la decoración y todo. Entonces era un proyecto gigantesco en producción. Se contrató incluso a Render Farm, digamos, para que sacara los renders mucho más rápidos, porque en una compu estábamos calculando que iban a hacer 3 a 4 meses de render, entonces había que pagar. Entonces eso fue otro rollo, esperar renders, que los enviaran y después armar el VR, digamos. Entonces creo que ese fue, al final entregamos, o el video estuvo 10 minutos antes de empezar la presentación y todo salió pues al final súper bien. Lo importante es de que sale esto, bueno. Salió. Sí, y pues resulta que ya llegamos al final del tiempo, entonces le quería agradecer a usted y a todos que sí, gracias por su tiempo y hasta la próxima. A ustedes muchas gracias. Podcast Arcadia, episodio número 7.
técnicas y herramientas del diseño 3D. Invitado especial, José Carlos Sánchez.